Perfecto. Pues bueno, pues buenas noches a todos. Me quito los lentes porque solo me sirven para leer, no para ver de lejos. Pues bueno, vamos a continuar en este módulo con el tema de trastornos. Como les comentaba, pues bueno, en realidad hablar de trastornos o de esta parte de la psicopatología infantil, pues es muy amplia. Entonces, bueno, vamos a seguir abordando este tema para que quede muy claro. Insisto, el hecho de hablar de estos trastornos es para que pues bueno, los que ya son psicólogos obviamente ya los conocen, pero a veces vamos encontrando algunas otras características o tips importantes para poderlos reconocer y también para todos los que son docentes, para que los puedan conocer de manera clara y como hemos comentado en sesiones anteriores, no cometamos el error uno de confundirlos o de irnos, ¿no?, de antemano a hacer comentarios sobre un diagnóstico sin tener realmente el diagnóstico establecido con una evaluación seria y completa, ¿no? Por ahí en el chat comentaban esta parte y bueno, creo que sí, ¿no? Es muy importante que desde la profesión que tengamos seamos pues muy éticos y muy cuidadosos en esta parte del diagnóstico. Y como les he comentado desde la terapia Gestalt, aunque nuestra prioridad no es diagnosticar, no es poner etiquetas, evidentemente cuando trabajamos con niños o adolescentes, pues no podemos brincarnos esta parte. Es fundamental porque tenemos que dar el tratamiento indicado de acuerdo al diagnóstico que tenemos. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé si haya antes de que iniciemos alguna duda, comentario, pregunta para poder ya iniciar con el tema sobre lo que vimos la sesión anterior. ¿No? ¿Todo clarísimo? Todo claro. Perfecto. Muy bien, pues vamos a comenzar. Ok. Pues vamos a continuar entonces hablando de otros trastornos de la infancia. La sesión anterior estuvimos hablando de los trastornos específicos del aprendizaje, que bueno, que son trastornos que tenemos que tener muy claros porque vamos a encontrarlos con relativa frecuencia dentro de los ámbitos escolares. Entonces, como docentes o como psicoterapeutas infantiles, van a llegar a nosotros pequeños o pequeñas que tengan estas situaciones y es importante detectarlas a tiempo para poder dar la atención adecuada, ¿no? Sin embargo, fíjense, pues hay muchísimos trastornos que son propios de la infancia o que bien tienen inicio en la infancia o que se desarrollan también en la infancia o que se pueden desarrollar en cualquier edad. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos, este, y bueno, poco a poco iremos profundizando. Otro trastorno importante del cual tenemos que hablar cuando estamos hablando de niños y de niñas son los trastornos de excreción, es decir, la enuresis y la ecopresis. Cuando hablamos de enuresis, estamos hablando justamente de este trastorno en el cual el niño o la niña no retiene la orina. Pero necesitamos entender que para que podamos hablar de que un niño o una niña presenta este trastorno, es porque esta situación ya se ha dado de manera repetida y frecuente. Es decir, estamos hablando de un periodo de semanas en donde el niño o la niña se está haciendo en la cama o se está haciendo durante el día y generalmente estamos hablando de que ya podía tener control de esfínteres y de repente deja de hacerlo. Generalmente.
porque tenemos dos tipos de enuresis, la primaria y la secundaria. Cuando hablamos de enuresis, primaria, estamos hablando de que ese pequeño o esa pequeña nunca logró el control de esfínteres. Pero tenemos que hablar de una edad mayor para poder considerar que el niño o la niña tiene enuresis. Tenemos que hablar de que tiene 5 o más años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, en el periodo en donde los pequeños aprenden el control de esfínteres, puede ser que haya pequeños que lo aprendan muy chiquitos, ¿no? Hay niños de año y medio que ya están teniendo este control. Y curiosamente, a veces en este proceso, al principio los niños lo pueden aprender muy rápido, pero de repente tienen lapsos en donde otra vez se hacen pipí, ¿sí? Pero regresan a la retención. Entonces, durante todo este proceso de los 2 a los 5 años, es normal que un niño o una niña tenga estas fluctuaciones entre lograr el control en muchas ocasiones y a veces no lograrlo. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que más les importa a los niños en esta edad? Jugar. Y si un niño está jugando y está tan interesado en eso que está armando, o en ese cochecito, o en o está viendo esa película y está tan interesante que no le va a importar y no va a decir que quiere ir al baño y se va a hacer pipí, ¿sí? Entonces, eso no es una enuresis, eso es lo que necesitamos tener claro. Eso es parte de ese proceso de aprendizaje normal en los niños y en las niñas, porque pues están apenas aprendiendo la importancia de tener que ir al baño en todo momento y que sí es una prioridad y es más importante que el juego, ¿no? Esta es una habilidad adaptativa que el niño va adquiriendo pues con el paso del tiempo. Pero fíjense, como les digo, en este proceso, pues bueno, los niños aprenden a decir que quieren ir al baño, aprenden a ir por sí mismos y llega un momento después de los 5 años que ya no suceden estos accidentes, que el niño pues, por ningún motivo se hace pipí, ¿no? Ni en la noche ni en el día. Sin embargo, hay pequeños que jamás adquieren el control de esfínteres y que aunque se ha trabajado con ellos, ¿no? En esta parte de entrenarlos para que vayan al baño, los niños en realidad se siguen haciendo pipí, sea en el día o sea en la noche. Es mucho más frecuente que la enuresis primaria se presente de manera nocturna, es decir, que haya niños que jamás lograron el tener esta retención por la noche. Esa sería una enuresis primaria, porque estaríamos hablando de que nunca lo adquirió y el niño, a pesar de que tiene ya más de 5 años, se sigue orinando, por ejemplo, en la cama. ¿Sale? Estamos hablando de que tenemos que tener, como les comento, un periodo de tiempo que represente ya una dificultad. Cuando hablamos de enuresis secundaria, nos referimos a que ese pequeño o esa pequeña ya controlaba esfínteres sin problema, tanto en el día como en la noche, y de repente un día empieza a orinarse en la cama. O de repente un día empieza que le gana en la escuela, un día y otro día, y empieza a ser una situación repetitiva. Ahí estamos hablando de enuresis secundaria. ¿Sí? Fíjense que la enuresis es un trastorno que también es altamente frecuente en la infancia. Y diría Freud, ¿no? Todo este control de esfínteres, también hablando de copresis, que tiene que ver con las heces, ¿no? Pues en realidad tiene que ver con el control. Justamente se llama control de esfínteres.
Pero cuando un niño o una niña empieza a tener este trastorno, tiene que ver inconscientemente con esta percepción de ese niño o esa niña de que no tiene el control sobre algo que está pasando. Generalmente algo que está pasando en casa. Lo que sabemos es que este es un síntoma que lo que está manifestando es una problemática emocional. Y esta problemática emocional viene del contexto familiar. ¿Y por qué viene el contexto familiar? Porque este es el núcleo más importante para un niño y para una niña, ¿no? O sea, el centro de atención y lo que es más significativo en la vida de un niño es su familia, principalmente mamá y papá. Entonces, cuando nos llega un pequeño que tiene esta situación, tenemos que indagar qué es lo que está pasando en casa. Puede haber situaciones que estén generando que ese pequeñito o esa pequeñita esté presentando enuresis, ¿sí? También tendríamos que hablar de situaciones, pueden ser de violencia o pueden ser de abuso también. Pueden ser divorcio de los padres, pueden ser conflictos en casa, gritos, ¿no? Tensión, regaños excesivos. Pueden ser muchas situaciones las que estén generando esta situación de tensión tan fuerte en ese niño o en esa niña que la enuresis es ese síntoma que está expresando de manera física aquello que el niño no tiene la capacidad de expresar de manera emocional. ¿Sí? Y la ecopresis es un trastorno igual que se presenta, pero en donde ese niño o esa niña no retiene las heces fecales. Es decir, se hace popó en la cama, en el día, ¿no? Para considerar ecopresis, ahí sí estamos hablando de un periodo menor de tiempo, ¿ok? Es, se requiere se requiere que el niño haya presentado de manera repetitiva y continua algunas situaciones en donde no retiene las heces. Pero fíjense, es mucho más frecuente que para los niños sea complicado retener el pipí que retener el excremento, ¿no? Entonces, para hacer un diagnóstico de copresis, estamos hablando de que se requiere con que el niño esté teniendo esta situación durante una semana, por ejemplo. Si vemos que durante esa semana ese niño en repetidas ocasiones no ha contenido las heces, ahí tenemos un foquito de alerta. ¿Ok? Ambas situaciones, tanto enuresis como ecopresis, insisto, son situaciones que están reflejando un síntoma a nivel emocional, pero del contexto familiar o del entorno en el que ese pequeño vive. Algo que encontramos, y ya lo veremos cuando veamos el tema de abuso sexual, es que muchos niños o niñas que han tenido situaciones de abuso, uno de los principales síntomas que presentan es enuresis o ecopresis. ¿Ok? Y entonces tenemos que estar muy alertas ante estos síntomas, que no es algo que en lo que debemos de pensar, ay, ese niño no quiere aprender o es flojo, sino hay que tomar en cuenta qué pasa en este contexto de este pequeño que está presentando estos síntomas. Desde la perspectiva de la terapia sistémica, se dice que aquel miembro de la familia que presenta el síntoma, digamos que le llaman es el chivo expiatorio. Es decir, no es el que tiene en realidad el problema, sino es el que ayuda al sistema a que haya un movimiento presentando la crisis, es decir, presentando un síntoma que genera crisis, que genera movimiento, para que ese sistema se reestructure, se evolucione, pierda el aparente equilibrio y genere un cambio. Entonces, yo siempre les digo, cuando llegan
por ejemplo, un niño o un adolescente, ¿no? Que está presentando un síntoma y que a veces pues se sienten mal porque están teniendo ellos una dificultad, siempre les expreso que ellos son los inteligentes de la familia, porque ese síntoma, eso que está pasando, es una forma de expresar algo que tiene que expresar de una manera distinta, pero es una manera valiente de expresar. ¿Ok? Entonces, pues bueno, estos dos trastornos de la excreción, pues es importante evaluarlos de manera integral con todo el sistema familiar. ¿Sale? No sé si hay algún comentario, pregunta sobre trastorno de excreción. Lore, alguna Sí, vez me habían comentado que principalmente algunos niños presentan la eneuresis eh, cuando, por ejemplo, son tan rechazados por los padres que es una forma de llamar la atención y con tal de tener contacto con ellos, pues ya saben que les van a pegar, ¿no? O sea, están violencia en su casa, que les van a pegar y para ellos significa que casi, casi fueran caricias, ¿no? Porque de otra manera no le hacen caso al niño. ¿Qué tan cierto es esto? puede ser cualquier situación relacionada con este ámbito familiar en donde el niño ve alguna problemática o siente tensión. Fíjate, esto es abandono al fin y al cabo, ¿no? Y entonces el abandono es una forma de violencia. Entonces sí, también puede ser ocasionado por eso. Aquí nada más hay que distinguir algo, que de repente cuando las personas dicen, ese niño quiere llamar la atención, a veces se dice de manera como pensando que lo hace a propósito y en realidad el niño no controla esto, ¿no? Lo hace de manera inconsciente, es lo que digamos que inconscientemente ha encontrado, hay una forma de expresión, sí, para decir auxilio, claro, por supuesto, eso sería una forma de llamar la atención, pero de manera inconsciente. No lo está controlando, no lo está haciendo a propósito, ¿no? Porque de repente sí me ha tocado escuchar como algunas personas que dicen, ah, solo está llamando la atención, pero claro que es una forma de llamar la atención, pero no es que sea a propósito, sino que es un verdadero síntoma, ¿no? Ujú. Pero sí puede ser. Rubí, Gracias. Hola, maestra. hola. Este, y por ejemplo, podría ser nada más de que el niño, por ejemplo, se hace en la noche o en la madrugada, pero ya puede ser como de que le da flojera levantarse y no quiere ir, o siempre tiene un rasgo de los que nos comentaba ahorita. Si estamos hablando que es mayor a 6, o sea, de 5 en adelante, sí, ya es otra situación. Si está pequeñito y dice, ay, se me olvidó, tenía sueño, no, no, por supuesto que no se considera un trastorno. Pero cuando el niño ya es mayor a 5 años, sí tenemos que considerar la situación porque no es normal. Aunque vuelvo a insistir, no es que porque en una ocasión le pasó ya tiene un trastorno. Estamos hablando de que esto es algo que se empieza a presentar de manera continua, ¿no? Ajá, de que por ejemplo ya sabe ir al baño, ya empezó a ir al baño, ya le empezaron a quitar el pañal, pero en las noches pues se lo siguen poniendo, ¿no? Entonces ya cumplió los 6 años y él en las noches se sigue haciendo pipí, digamos, en la madrugada. Entonces ya solo que lo despierten y lo paren en la madrugada, ya va al baño y eso, y ya ya deja de hacerse en el pañal, pero si no, en las noches, todas las noches le ponen el pañal. Bueno, es un caso que yo conozco. Seis Y años. sí, ya tiene 6 años. O sea, Ya va. imagínate, aquí hay un problema de entrada, porque un niño de 6 años no tendría por qué tener un pañal, Ajá. ¿sí? O sea, fíjense cómo aquí ya estamos dando un mensaje. A veces, fíjense, la dinámica familiar genera esto. Habría que ver cuál es la ganancia secundaria de este niño, porque yo te diría así de entrada, es como si el mensaje fuera, necesito seguir siendo el bebé de la familia.
Y la familia necesitan un bebé, necesitan ponerle un pañal. Esto es un mensaje. O sea, no es correcto que un niño de 6 años tenga un pañal. ¿Sí? No, y ahí en ese caso, ¿cómo sabría, por ejemplo, yo como psicóloga, qué tendría yo que hacer para llegar ahora sí, al meollo del asunto? Hay que ver cómo es la dinámica. No, o sea, no sé si los padres son ansiosos, sobreprotectores. Algo está pasando con los papás que están generando esto en ese pequeño. Fíjense, o sea, 6 años y le ponemos un pañal como, es que este es un mensaje de, a ver, tú eres el bebé, ¿no? Pero tiene 6 años. Si se hace pipí en la cama, al contrario, el niño tendría que, pues bueno, pues ya me hice pipí, siento la incomodidad de estar mojado, me voy a tener yo que parar, ¿no? Y entonces se genera una rutina con el pequeño de, pues ni modo, quito mis sábanas y las cambio, ¿no? Quizás como es pequeño le pongo las sábanas limpias junto, le pongo el cambio de ropa junto, pero lo que el niño tiene que darse cuenta, ¿no? Que esto no le conviene a él, pero mientras siga teniendo pañal, eso está súper cómodo y va a tener 10 años y puede seguir haciéndose pipí en la cama, bueno, en el pañal. Entonces, la dinámica de la familia es lo que yo diría hay que investigar bien, porque algo están haciendo los papás que quieren seguir teniendo un bebé. ¿Es el hijo, es el más pequeño o es único? Sí, es el más pequeño, son dos y el niño es el más pequeño. Ujú. Sí, Sí. Y para esto hay baterías o algún cuestionario o algo así, o solo sería entrevista e ir indagando, indagando, indagando hasta llegar al por qué. sí, acuérdate que algo que he comentado es que cuando trabajamos con niños tenemos que trabajar con los papás. Entonces, lo que yo te sugeriría sería cita a los papás. Habla con ellos, ¿no? Investiga, que te platiquen cómo es la dinámica, cuál es su idea de que él es el pequeño, si querían tener más hijos. O sea, a mí me parece que esto tiene que ver con una fantasía de los papás de que su hijo no crezca. Porque, ¿de dónde? O sea, ¿qué pasó que nunca le quitaron el pañal? ¿No? Ajá, bueno, que se seguía haciendo, ya cuando se lo empezaron a quitar, pues ya después dicen que en la noche pues él se seguía haciendo, entonces se lo siguieron poniendo y ya así, porque si no era ya como que se lo quitaban y de todas formas se hacía. Bueno, ya sería pues como dice, cuestión de analizar e indagar junto con la familia, ¿verdad? Y ver cómo es la dinámica, el trato con el pequeño. Hay que ver cómo es la cuestión de esta independencia, ¿no? O sea, insisto, a mí me parece que puede ser papás muy sobreprotectores o ansiosos que están ahí sobre el pequeño. Y si hay alguna situación entre ellos también, ¿no? A veces los papás, fíjense, a ver, es muy curioso cuando nos topamos en la familia, en la entrevista, perdón, familiar, hay padres que llegan y dicen que, bueno, su familia todo está perfecto, se llevan padrísimo, ¿no? Todo, no pasa nada. Entonces, tienden mucho a vivir como de la apariencia, pero a veces esto no es real. Habría que indagar si no hay una situación familiar, pero es de que esto es enuresis nocturna. Ujú. Muchas gracias, maestra. Sí, gracias a ti, Marisol. Y quizás aquí yo también sugeriría establecer con los papás alguna rutina con el niño, ¿no? O sea, proveerle de esa seguridad a esta hora, vamos a hacer esto, después de cierta hora ya no consumir líquidos, a esta hora te bañas, vas a el baño, te acuestas, no sé, algún cuento, algo así, promover con la familia, se me ocurre que podría ser de mucha ayuda. Ujú, sí, Está mi claro. comentario. Ujú. Claro, sí, sí, sí. Gracias, Marisol. Sí, por supuesto. Sí, una forma de abordar la enuresis, ¿no? Además de indagar cuál es la situación de fondo, que fíjense, aquí esto es muy importante.
hay una situación de fondo. Si yo no, si yo nada más me quedo en lo de encimita, que sería la rutina, puede ser que ayude, pero después surge otro síntoma o este continúa. Pero sí, sí tengo que hacer rutina. Pero primero tengo que irme al fondo. Algo está pasando en la dinámica familiar, algo está generando en este pequeño una situación emocional que él desencadena este síntoma de enuresis o de copresis. Entonces, yo me voy a enfocar a abordar el síntoma con los papás y con el niño. Y también, claro, en esta orientación a los padres, les vamos a poner una rutina, porque fíjense, algo que sucede mucho, aquí estos papás que nos pone de ejemplo Rubí, pues son papás consentidores, les diría yo, ¿no? En lugar de hacer otra cosa, ellos le ponen un pañal y ya, esa fue su solución. Hay papás que lo que hacen es regañar o pegar, ¿no? O castigar al niño. Y esto es otra situación que no es nada funcional y no se recomienda. Y entonces esto puede también, así como el pañal aumenta el problema, el regañar y castigar y pegar también aumenta el problema, ¿no? Si estamos viendo que un niño tiene una situación de tensión y los papás lo regañan, pues se va a poner mucho más tenso y lo va a hacer todavía más. No lo va a poder controlar. Entonces, lo que yo sugiero también, ¿no? Es sí, tenemos que ponerles una rutina en donde uno, papá y mamá no tienen que regañar por eso, tienen que hablar, ¿no? Tienen que estar tranquilos y tienen que responsabilizar al niño. Por eso les digo, ok, gradual, pero dependiendo de la edad, pero es, el niño tiene que darse cuenta de que no es tan cómodo ni está tan padre estarme haciendo pipí. Si es en el día, pues me va a dar vergüenza porque me ven mis compañeritos en la escuela, etcétera, ¿no? Y si es en la noche, porque además tengo que cambiarme de ropa, tengo que cambiar mis sábanas. Cuando son más grandes, es tú echa tus sábanas a lavar a la lavadora, ¿no? O tú lava tu pijama, para que el niño tenga una responsabilidad de esa acción, no un castigo, una consecuencia lógica, adecuada a la acción, que no tiene nada que ver con castigar, tiene que ver con responsabilidad, ¿sale? Y sí, una rutina en donde no tomen agua, ¿no? 2 horas antes de acostarse, pues que tengan un horario, ¿no? Todas las situaciones de organización que puedan hacer que el pequeño o la pequeña no se promueva que tenga, por ejemplo, líquidos, ¿no? O que tiene que ir al baño antes de dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas rutinas sí son importantes porque van a dar también certeza, tranquilidad y seguridad, ¿no? Pero la actitud de los padres es fundamental. Si los padres se angustian, si los padres se enojan, el niño percibe eso. Lo expresen o no, acuérdense que lo que no se dice se actúa. Entonces, si los padres se molestan, el niño lo percibe. Y fíjense, los niños empiezan a sentir mucha culpa, mucha vergüenza, y esto tampoco ayuda. Entonces, el generar empatía y comprensión con el pequeño, con la pequeña es muy importante. Los papás sí entiendo que se desesperen, pero tienen que ser empáticos, pero no fomentar la situación, que por eso insisto en lo del pañal. Si yo pongo un pañal, estoy fomentando la situación. Y si no hay incomodidad, el niño va a seguir haciéndolo. Entonces, es respeto, empatía, pero una acción que responsabilice también y que en donde yo te puedo acompañar y te puedo ayudar y vamos a cambiar las sábanas juntos si es muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, si tiene 6 años y es bueno, él solo no va a poder cambiar la cama, ok, yo te ayudo, pero lo vas a hacer tú. O sea, es tú cámbialo, no estoy enojada, ¿no? O sea, no hay que hacerlo con enojo, sino desde, bueno, pues vamos a solucionarlo y no pasa nada. Y abordarlo de manera emocional, ¿va? Sí, Shadia, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, buenas Tengo un noches. poquito de problemas en mi conexión y entonces voy ingresando, bueno, hay unos 5 minutos, estoy escuchando sobre la enuresis.
No sé si se abordó sobre la enuresis cuando el caso ya es en niños de 12 años o bueno, de 11 años para arriba, porque yo tengo un caso en el que lo primero que hago es mandarles a hacer estudios, porque, bueno, con niños mayores, mandar a hacer estudios para ver que todo esté bien. El doctor dijo que todo estaba en orden. Entonces, de hecho, el mismo médico le dijo, no, yo le recomiendo un tratamiento psicológico. El papá Ujú, le dijo que sí, tenía el tratamiento ya. ujú. Este, Se le mandó al Paido para hacer una perdón, evaluación, y se le mandó metilfenidato. Mm. Este, no, todavía tengo como mi duda. Yo no tengo como ¿Por qué le bueno, mandó metilfenidato? justo por eso tengo duda. Bueno, yo trabajo en una institución, en un Ujú, DIF, entonces ujú, no trabajo conjuntamente con el psiquiatra, referimos ujú. a los psiquiátricos, entonces no tengo contacto con el médico y me tuve la duda, pero ¿por qué metilfenidato? Le dije al papá que si podía preguntarle, bueno, Ujú. Ok. Eh, el metilfenidato se utiliza para el trastorno de atención con hiperactividad. Este, por eso me quedo pensando, digo, no sé. Tiene 12 años, pero no tiene un diagnóstico en comorbilidad. Creo que se desconectó, maestro. Ay, se nos fue. Ok. Ya ve que dijo que tenía baja señal. Ujú, ujú. Ok. Es que el metilfenidato es como un activador del cerebro. Dicen, un ejemplo funciona como la cafeína, dicen, como que pone en un estado como de alerta, pero no sé cuál haya sido el motivo por el que el psiquiatra haya enviado este medicamento. Fíjense, esto que dice ella es muy importante y qué bueno que lo menciona porque sí es cierto. Lo primero que debemos hacer nosotros cuando tenemos una situación de enuresis primaria, es decir, que ese niño o esa niña nunca ha retenido esfínteres, es canalizar al médico. ¿Para qué? Para que haga una evaluación física si no tenemos un problema en el sistema urinario o en cuestión de colon o de recto, etcétera, si es ecopresis. ¿Sale? ¿Por qué? Porque sí, claro que puede haber un problema orgánico y nosotros estamos aquí trabajando nada más la acción emocional y no es por ahí. Entonces, eso sí se debe hacer, pero es cuando es un problema, es a nivel primario, es decir, nunca lo ha adquirido. Si ya lo adquirió y de repente deja de contener, es una acción emocional. Dime, María del Mar. Gracias, me acaba de responder. Era justo si la evaluación física solamente era en caso de ser un evento primario o no, pero ya me respondió. Muchas gracias. Ujú, gracias. Sí, claro, porque si ya retenía, obviamente no hay un problema físico, ¿no? Entonces, por eso, fíjense qué tan importante, por eso es la entrevista, porque cuando yo hago una buena entrevista con los padres y pregunto, indago bien toda la información y todo el aspecto del desarrollo, pues voy a poder ubicar por qué, si ya retenía, si no retenía esfínteres, etcétera. Aquí, por ejemplo, también tenemos que descartar si estamos hablando, por ejemplo, de una situación de una discapacidad intelectual moderada o grave, por ejemplo, porque esto también puede tener que ver, ¿no? Entonces, hay que checar qué trastornos tenemos también en comorbilidad. Yo ahorita, por ejemplo, le preguntaba del metilfenidato, porque este es un medicamento, este es lo que conocemos como, o antes era el Ritalin, ¿no? Y entonces, pues evidentemente habría que ver si el chico es muy distraído, pues no sé, tal vez por eso se lo mandó. Oh, ya regresaste, Shadia, dinos.
Ujú. Ay, sí, perdón, estoy batallando muchísimo hoy. No te preocupes. Esto, cabe mencionar que también le había mandado Bramina, entonces se lo cambió después por el metilfenidato. Yo en ningún momento hice algún diagnóstico por TDAH, que es normalmente por el que lo mandan. Pues el Ujú. niño no presenta realmente ninguna situación así, alguna discapacidad intelectual, nada, todo está aparentemente bien. Es un poquito complicado su caso porque realmente lo tiene a cargo su abuelo, pues sus papás tuvieron sus ondas y sí lo abandonaron. Obviamente sí tiene una Mm, cuestión emocional ahí fuerte, ujú. entonces no, el abuelo pues realmente no sabe decirme muchas cosas del niño en cuanto a su desarrollo, el embarazo de la mamá, etcétera. Entonces, sí, lo que les comentaba era eso, ¿no? Como que incluso pedir aquí, aprovechando el espacio, un poquito de apoyo porque sí hemos hecho ya todas las técnicas, le digo, he hecho evaluación, le apliqué pruebas, no se arroja TDAH, por lo que el metilfenidato, le digo, es la dificultad de no tener contacto con el psiquiatra, o en el PAIDO. Ujú. Y lo último que le recomendaron en la última sesión, unos psicólogos me recomendaron una alarmita, es me dijeron que se llamaba Pipi Stop, pero es una alarma que suena cuando el niño se empieza a hacer pipí, entonces lo levanta. Ya utilizamos la técnica también de no aguas. De hecho, el niño ya no consume agua después de las 7, se levanta, pone alarmas y aún así lo hace. Ya no es diario, Ujú. pero lo sigue haciendo. O sea, no hemos como... Yo al principio dije, ok, vamos avanzando porque ya no es diario, ya de repente, ya después una vez a la semana, pero de repente otra vez vuelve a hacerlo. Ujú. Ok, vamos a ver algo. De entrada ya no es niño, tiene 12, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, entonces, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa en la dinámica? ¿Cómo es la relación con papá, mamá? Él venía de una situación de violencia. Papá y mamá se separan y es como, pues tú arréglate con los niños y la mamá después los pasa a dejar Con la con la abuela. abuelita, que ni era la abuela, era la pareja de su abuelo y después ellos también se separaron. Entonces Ok. ahí vivió situaciones de mucho maltrato. El chico sí venía con una situación de muy retraído, no hablaba, muy miedoso. En esa cuestión ha avanzado bastante. Entonces, en un principio dije, ok, bueno, pues es esa situación. Incluso indagamos por la parte de a lo mejor un posible abuso sexual o alguna situación de estas, pero hasta ahora el niño lo ha negado y las pruebas no han arrojado. Se han aplicado proyectivas y nada más, Ok. proyectivas. Ujú. Entonces, esa es la situación. El abuelo lo ha tratado ahorita ya con mucho cariño. Está también en una cuestión de rebeldía y ahorita está entrando en la adolescencia, entonces sí está muy Ujú. rebelde, pero es con lo que batalla el abuelo, ya de ahí lo ha cobijado mucho. Ujú. Su Ujú. crianza ya ha sido más democrática que autoritaria, entonces, pues por esa parte, pero Ujú. yo creo que es de infancia todo el abandono y la situación de maltrato que tuvo de más pequeño. Sí, fíjense, este caso que nos regala Shadia me parece que es clarísimo en cuestión de, fíjense cómo el impacto emocional puede generar este trastorno. Pero ¿cuál es el problema? Que nos estamos enfocando en el síntoma, ¿no? Y no en el fondo. Insisto, yo tengo gripe y si yo voy al doctor y el doctor me dice, ten Lorena, ten unos Kleenex, ¿me solucionó el problema? Pues no, me voy a sonar, ¿no? La nariz, pero eso no me quita en realidad el problema, que sería el virus. Así es como necesitamos abordar todos los trastornos. Sí puedo buscar estrategias para que se le facilite o disminuya el orinarse en la cama. Pero te voy a decir algo, es lo de menos. Al fin y al cabo, es un chico de 12 que tendrá que tener la incomodidad de estar mojado, tendrá que cambiarse, que lo pongan a lavar sus sábanas, ¿no? Que pues sentirá la pena y la vergüenza de chin, ya me volví a hacer pipí, y
Él seguramente tendrá toda la intención de hacer estas estrategias de ponerse la alarma, de tener un hábito de pararse a medianoche para ir a hacer pipí, de no tomar agua, etcétera, para disminuirlo. Eso va a ayudar, sí, pero la solución está en el fondo. Esto solamente es una expresión emocional de toda esa violencia y ese abandono que ha vivido. Entonces hay que trabajar con el abandono, hay que trabajar con la violencia, hay que trabajar con esto. Imagínate el sentimiento de este adolescente que que fue abandonado por papá, por mamá, que se quedó con la abuela que ni la abuela es. Imagínate qué piensa sobre sí mismo, cómo está su autoconcepto, cómo está su valor. Entonces, si nos enfocamos en ese fondo, yo te aseguro que este síntoma va a desaparecer cuando menos lo vean. Fíjense, lo mismo sucede con los trastornos de la conducta alimentaria, que después vamos a ver. Pero necesito enfocarme en el fondo, no en la superficie. ¿Vale? Yo te sugiero eso. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Pues bueno, como ven, o sea, son trastornos que son frecuentes, ¿no? Y que necesitamos, pues obviamente ahí sí los papás necesitan mucha orientación para poder apoyar al respecto. Entonces, dentro de la terapia, pues bueno, podemos ir apoyando. Hay cuentos también para niños pequeños, ¿no? Que hablan sobre pues el hecho de cómo aprender a hacer pipí y lo hacemos agradable a través de cuentos, hay videos, con los muñecos. Yo tengo, por ejemplo, en el consultorio un nenuco que tiene su vacinica, ¿no? Entonces, pues bueno, son formas de ir abordando de manera natural estos temas para que los niños pues, también vayan hablando al respecto, ¿no? Pero insisto, esto es solamente lo de encimita, necesitamos echarnos un buen clavado hacia el fondo y trabajar de manera integral con la familia. Y aquí, ¿no? Pues bueno, no desconozco el motivo por qué le dieron medicamento a este chico, pero bueno, volvemos a algo en lo que yo estoy totalmente en desacuerdo. De entrada, si no hay algo físico, o sea, si médicamente no tiene una condición que genere un problema físico, no tendría por qué haber un medicamento. Y aquí volvemos a esta tendencia del modelo psiquiátrico de, pues la solución es tomarse una pastilla, ¿no? Pero bueno, esa no es la solución y menos esa pastilla, pero bueno. Ok. Bien, pues tenemos aquí entonces el concepto de acuerdo al manual, al DSM-5, que no se lo subía al Classroom, el DSM-5, ¿verdad? Creo que se me olvidó. Se los voy a subir hoy. Emisión repetida entonces de orina en la cama o en la ropa, ya sea de manera involuntaria o voluntaria. El comportamiento es clínicamente significativo cuando se manifiesta con una frecuencia de al menos 2 veces por semana durante un mínimo de 3 meses. Y la edad cronológica es por lo menos de 5 años. ¿Va? La ecopresis, excreción repetida de heces en lugares inapropiados, ya sea voluntario o involuntario. Al menos uno de estos episodios se produce cada mes durante mínimo 3 meses. La edad cronológica es de por lo menos 4 años. Fíjense, en ecopresis baja la edad porque generalmente el control de heces se da primero. El comportamiento no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, es decir, si el pequeño está tomando un medicamento que le está generando que le dé diarrea, pues bueno, eso no es ecopresis, ¿no? Si el niño tiene cuestiones digestivas que está haciendo que no pueda retener porque está teniendo diarrea, pues obviamente no, ¿no? Entonces hay que checar por eso la parte médica, insisto, ¿no? Y algo aquí importante, que también lo había mencionado, es que, fíjense,
no solamente tiene que ver con el no controlar las heces, sino fíjense, también tiene que ver con este juego en relación a las heces. Una vez les cuento una anécdota de algo que pasó en una escuela que trabajé hace muchos años. Trabajaba yo en un colegio que tenía preescolar y me mandan llamar porque resulta que un niño había ido al baño y y con sus heces se había puesto a hacer toda una obra de arte en el baño. Le llamó la atención, agarró, ¿no? Y con las manos embarró en todo el baño sus heces. Entonces, bueno, estaban infartados todos. Aquí, fíjense, aquí hay algo importante. Tenemos que ver la edad del niño, ¿sí? Si el niño es mayor a 4 años, aquí sí ya estamos hablando de una situación de alerta. Si el niño es más pequeño, no. Acuérdense que, ¿no? Si nos regresamos, por ejemplo, a las tan conocidas etapas de Freud, ¿no? Estaríamos hablando de la etapa, ay, se me fue la palabra, ayúdenme. No es fálica, anal, la etapa anal. La etapa anal, ¿no? En donde justamente el placer se obtiene mediante el juego de retención y expulsión de las heces, ¿no? Entonces, coincide justamente con esta edad en donde pues los pequeños empiezan con el control de esfínteres, pero eso estaríamos hablando, ¿no? De 2 a 3 años. Pero si el niño tiene 4 años, entonces ya estamos hablando de otra situación, porque ahí ya tiene conciencia de que eso no se hace, ¿no? Entonces, eso es muy importante, por eso es importante tener clara la edad del niño para poder también empezar a ver si cubrimos con estos síntomas o no los cubrimos, ¿vale? Entonces acuérdense, una situación esporádica no podemos considerarlo un trastorno, pero si ya tenemos estos episodios, como por ejemplo dice aquí una vez al mes, por ejemplo, durante un periodo de 3 meses, ya se puede diagnosticar como ecopresis, ¿vale? Bien. Pues pasamos a otros trastornos que también son muy importantes y son los trastornos destructivos del control de impulsos y de la conducta. Y déjenme les digo que también son bastante frecuentes en los niños, ¿sí? Estos trastornos generalmente los vamos a notar por la conducta del niño, principalmente en la escuela, pero no se da únicamente en la escuela, sino se da en diferentes ámbitos. Vamos a ver conductas en donde decimos que ese niño o esa niña son desobedientes, malhumorados, groseros, impulsivos. Entonces, aquí, si esto es algo que es significativo, podríamos estar hablando de alguno de estos trastornos destructivos del control de impulsos y de la conducta. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Esta es la clasificación de acuerdo al DSM-5. Tenemos el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente y el trastorno de la conducta. ¿Ok? Vamos con el negativista desafiante. De acuerdo al DSM-5, dice un patrón de enfado, irritabilidad, discusiones, actitud desafiante o vengativa, que dura por lo menos 6 meses y se manifiesta con los siguientes síntomas: irritabilidad y enfado. Es decir, es un niño que se enoja por todo y responde mal y está de malas y todo le molesta, ¿no? De manera repetitiva, cotidiana y en diferentes ámbitos. Su actitud no solamente es que se enoje, es desafiante.
Puede ser que se burle, que se vengue, ¿no? Que si tú le hiciste una cosquilla y no le gustó, que él agarre y te quiera golpear, por ejemplo, ¿no? O sea, es vengativo, es desafiante y no le importa la autoridad, no le importa que sea mamá, no le importa que sea papá, no le importa que sea la maestra, no le importa que sea el director o la directora. Su actitud es desafiante y es vengativo. Fíjense, estas características son persistentes en estos niños. Llama la atención que incluso algo que sucede es que se le pide algo y si no quiere hacerlo, no lo hace y te va a decir, no quiero y qué. ¿Ok? Es muy común que nos topemos con estos niños y que lleguen los papás, por ejemplo, a terapia, refiriendo es que no obedece a nadie, es que en la escuela ya tiene muchos reportes o ya está condicionado, pero en la casa se comporta de la misma manera, ¿no? Y entonces, cuando se le pone una regla, pues no lo quiere hacer, no hay castigo o no hay consecuencia que le importe y esto es algo que se observa desde que es pequeño, pero ha ido en aumento, ¿sale? Esta sería una característica muy importante para poder considerar que es un negativista desafiante. Ustedes se van a dar cuenta porque es un niño que de verdad para todo, como el nombre del trastorno lo dice, para todo te dice, no quiero, no me importa. Va a llegar a terapia y tú le vas a decir, me haces un dibujo y te va a decir, no tengo ganas, mejor hacemos esto. No va a seguir reglas, no va a querer recoger, ¿sí? Va a querer hacer lo que quiere y su actitud va a ser de molestia, ¿vale? Es importante que podamos ver que justo esta actitud no sea solamente temporal porque hubo una situación que generó el enojo en el niño, porque es normal que un niño se enoje como todas las personas nos enojamos. Pero esta actitud irritable, vengativa, enfadada, desafiante, se ha presentado mínimo durante 6 meses de manera permanente y constante. ¿Sale? Generalmente los papás te dicen siempre ha sido así. ¿Sale? Los síntomas se pueden manifestar desde pequeños, pero bueno, obviamente para poder establecer un diagnóstico vamos observándolo conforme avanza la edad. Generalmente estos trastornos se detectan ya en la edad escolar. Pueden detectarse antes, pero fíjense, la dificultad en la edad preescolar es que muchas veces se confunden con, es un niño berrinchudo, está mal educado, está muy consentido, ¿no? Esté sin madurez. Y entonces a veces es un poco más delicado establecer un diagnóstico en edades tan tempranas. Puede darse porque hay niños que tienen, pero de manual las características y que por supuesto que no hay duda que son negativistas desafiantes, ¿sí? Me pasó a mí, me llegó un negativista desafiante, ya era grande, tenía como 9, 10 años, ya tiene tiempo. Y era curioso porque el papá estaba doblegado ante él, llegó con el papá. Y llegó conmigo y pues evidentemente yo le decía, vamos a dibujar. No, eso no me gusta. Y su actitud era de, hazle como quieras, yo no voy a hacer nada. ¿Sí? Y cuando yo lo retaba, él se enojaba más. Su actitud era evidente, ¿no? De acuerdo a las pocas pruebas que quiso aplicar, etcétera, digo, de manual, era un negativista desafiante, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es bastante frecuente. ¿Dudas, preguntas de negativista desafiante, comentarios? ¿Quién ya ha tenido alguno?
María del Mar. ¿A partir de qué edad se puede ya hacer un diagnóstico adecuado? Pues estaríamos hablando igual a partir de 5 años más o menos, ¿no? ¿Por qué? Mm. Porque antes se puede confundir con esto de es berrinche, ¿no? Es consentimiento, porque los niños pequeños, si ustedes pues observan, son inestables muchas veces en su conducta, en su actitud, ¿no? De acuerdo obviamente a la educación que tengan, ¿no? Al tipo de disciplina que se maneje en casa, pero hay niños que todavía son como muy fluctuantes en su estado de ánimo. Entonces, sí tenemos que hablar de ya un nivel de edad en donde el niño tenga mayor conciencia de su conducta, y ahí estaríamos hablando de los 5 años, en donde un niño a los 5 años, en tercero de preescolar, un niño puede seguir instrucciones perfectamente, puede reconocer perfectamente lo que es correcto o lo que no, puede seguir reglas, puede ubicar, ¿no? Lo que afecta o no a los demás, porque ya desarrolló la empatía. Acuérdense que el desarrollo de la empatía es fundamental, y estos niños no son empáticos, no les importa. Entonces, por eso podemos hablar a partir de 5 años. ¿Sí? Ok, y la conducta tiene que ser en todos sus contextos, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Ok, No es solamente en la escuela, es en todos los contextos. gracias. Gracias. Griselda. Sí, hola, buenas noches a todos. Bueno, yo di clases en una escuela particular, en Ujú, un colegio particular a nivel primaria, durante 15 años y sí me tocaron muchos niños así, de 7, de 8 años, que inclusive, bueno, yo hasta ahorita sé qué es lo que tenían realmente. Buscaba una y mil estrategias para integrarlos a realizar actividades. Llegaban desde el primer día a presentarse, yo hacía dinámicas y esto, y él no. Y yo decía, bueno, es el primer día, no quiere, extraña a su mamá o X. Le comentaba luego a los papás, oh, no sucedió esto y esto. Ay, así es en la casa, maestra, y yo me quedaba. Ah, y ujú, bueno, yo no me rendí, yo decía, mañana va a cambiar de actitud. A otro día ujú, llegaba y el niño lo mismo otra vez. De vamos a realizar esto porque cuando les da, ya en tercer año, ellos ya toman sus notas, ya escriben, ya leen, ya hacen varias cosas por sí solos. Y ujú. entonces yo le decía, ¿no entiendes? Sí. Y entonces, a ver, ¿por qué no lo intentas? Porque no quiero. ¿Y por qué no quieres? Pues porque no se me da la gana. Inclusive tiraba el lápiz, tiraba el cuaderno, los libros y yo así de, oh. Y cuando iba a hacer alguna actividad, él o ella no se querían integrar, pero me tocó más con niños que con niñas. Así bien, así como dice, me retaba, me desafiaba y yo, Dios mío, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, Ujú. y hacía dinámica, lo sacaba al patio y él siempre distante y no era, y ya fue así como usted dice, no fue una vez, en una semana fue diario, diario consecutivo haciendo la misma hasta que Ujú. finalmente algunos sí cedían ya de ver que estábamos jugando, ver que estaban divertidos, se iban integrando, yo lograba que se integraran poco a poco, pero sí me costaba muchísimo. Entonces tiene que ver con todo lo que usted dice, doctora. Gracias. Sí, sí, fíjate, gracias, Griselda. Fíjense, aquí hay algo importante que hay que descartar si realmente son negativistas desafiantes. ¿Cómo? Porque si es una actitud que es temporal, ¿por qué? Porque en casa hay problemas, porque me tratan mal, porque vivo violencia, ¿no? Porque estoy enojado, porque mis papás se divorciaron. Ahí no estamos hablando de negativista desafiante, ¿sale? Aquí fíjense, a diferencia por ejemplo, lo que platicábamos ahorita con la enuresis, este trastorno no se da porque haya problemas en casa. Este patrón de comportamiento, el niño lo tiene desde pequeño, y no hay un motivo en donde los padres lo hayan generado en realidad. Claro, lo que sucede es que termina siendo el que manda en casa, eso es clarísimo. ¿Sí? Pero es un patrón que viene desde de toda su historia de desarrollo, y que no está generado por problemas de tipo familiar. Entonces, por eso hay que hacer esa diferencia. Cuando tú dices, algunos entraron ya y empezaron a jugar y ya se adaptaron, seguramente esos que se adaptaron, esos no tenían este trastorno. El que se mantuvo en el patrón de a mí me vale y no hago eso, y háganle como quieran y todos son unos tontos, ese es el negativista desafiante. ¿Sale?
Sí, doctora, sí, de hecho tiene esas cualidades que dice usted, háganle como quieran, era rara vez que se integraba, pero Ujú, así, y la mamá siempre me decía, es que así ha sido desde el kinder y así es en casa, y así es ujú, con todos, hasta la abuelita la reta, a la abuelita le ujú, discute, al papá, a quien sea, o sea, no tenía autoridad como tal. Entonces ujú. sí, sí tiene que ver con este negativista desafiante, porque como usted bien dice, cuando son los primeros días, pues sí detecta uno que pues no es tanto eso, nada más es como que no me adapto, quiero a mi mamá. Ujú. Le digo, pues duré 15 años, entonces sí, ahorita que usted está diciendo, pues sí, ya diferenció quién sí lo tenía y quién no. Claro. Gracias, Ujú. doctora. Gracias. Early. Gracias, doctora. Bueno, de inicio tuve un chico que parecía o que pintaba que iba para este trastorno, pero bueno, ya al revisar precisamente las características con las que se tienen que cumplir de acuerdo al DSM-5, pues no cumplía sobre todo la de que persistía por más de 6 meses. Porque, bueno, este chico presentaba pues varias de estas características, pero no en temporalidad, y tampoco era en todos los contextos. Entonces, era más bien por el lado de disciplina en casa, de límites, de la dinámica familiar, de la sobreprotección de la mamá, y entonces como que ya el chico se agarraba de eso, se enojaba y no hacía lo que ella le pedía, pues como en casa, Ujú. pero no era tanto del lado este de negativista desafiante. Entonces, pero me queda la duda, ¿qué tipo de pruebas y qué tratamientos son o se aplican para estos chicos? Pues bueno, también aplicamos pruebas de personalidad. Hay una prueba que es los 5 factores de personalidad, que es digamos que la versión de los 16 factores, pero para niños. Esa prueba se puede aplicar porque te va a dar rasgos de personalidad, también las proyectivas. Todas las pruebas proyectivas te van a dar características importantes. Pero insisto, sobre todo, tú tienes que a través de la entrevista con los padres y de la evaluación con el niño, pues ver estos criterios si los está cubriendo. Y acuérdense que también tenemos que pedir la información del contexto escolar. Entonces, todo esto me va a permitir ver si estos síntomas son permanentes, son constantes o han sido una situación esporádica. Pero esto que dices es importante. No hay que confundir a los niños que tienen este tipo de conductas porque hay un problema de crianza. Sí. Incluso, ¿no? Cuando se hacía la evaluación en el DSM-5, que es la evaluación multiaxial, ¿no? Donde se ponían los cinco ejes, se ponía cuando era un problema de crianza. Entonces, muchas veces el problema no es que el niño tenga un trastorno, sino que los papás no le ponen límites, no hay reglas, hacen lo que él quiere. Yo ahorita que digo esto pienso en el libro de Hijos Tiranos, ¿no? O sea, al fin y al cabo Ujú. lo que describe es eso. Hijos Tiranos describe Sí. no un negativista desafiante, sino describe justamente a estos chicos que por problemas de crianza, por falta de límites de los padres, pues terminan siendo los que gobiernan en casa, ¿no? Sí, y qué, digamos, para un niño que sí se ha diagnosticado con este trastorno, hay como una línea, tratamiento específico para este trastorno, o también se trabaja de acuerdo a la dinámica familiar. Se tiene que trabajar con la dinámica familiar porque la dinámica familiar tiene que cambiar, porque tienen que, digamos que meterlo más en la línea de la disciplina, de las reglas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí los padres tienen que regresar a tomar el control de la situación, porque con un niño, con un negativista desafiante, los papás pierden el control, ¿no? Ujú. Entonces, primero los papás tienen que retomar ese control. Entonces sí se tiene que trabajar con los padres por eso. Y generalmente aquí sí tendríamos que tener, por ejemplo, una medicación,
porque estamos hablando que es un trastorno del control de impulsos. Y Ujú. entonces el niño tampoco lo puede controlar. Entonces Ok, tendríamos que entonces trabajar la medicación también. sería pues un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Entre psiquiatra y psicólogo. Ujú. Y fíjense, aunque, Ok. aunque esta perspectiva es gestal, yo te diría, yo le metería algo más conductivo, conductual, es decir, ¿no? Trabajar más aspectos de, pues trabajar con incentivos, con reforzamiento, para que él pueda irse ajustando a la regla. Y esto sí es más cognitivo-conductual que gestal. Ujú. Ok, muy bien, doctora, muchas gracias. Gracias. Arturo, luego Geo y luego Uriel iba, creo, ¿no? Bueno, ya buena parte de mis inquietudes fueron despejadas porque mi inquietud era si era por alguna alteración bioquímica y al parecer sí, desde ahí viene, ¿sí? Ujú, Y se puede tener, ya se nace con ello, ¿no? ujú. Porque uno nace con ciertas características de carácter, por ejemplo. Creo, si no mal recuerdo, la personalidad se va formando, pero el carácter ya lo trae uno, ¿no? El Y ahí, temperamento. el temperamento. Ujú, Y ahí vienen ya implícitas esas características. ujú. Esa era mi duda, doctora. Gracias. Gracias, Arturo. Geo y luego Uriel. Sí, doctora. Bueno, también tuve un caso un poco parecido, pero al hacer ya lo que es la evaluación, no era negativista desafiante, más bien era un problema de una situación familiar Mm, en su casa. Entonces la niña pues manifestaba más o menos lo que comentó la compañera, la primera compañera que participó, perdón, no recuerdo su nombre, pero era un desfasamiento en el área social, ¿no? También ujú, no estaba socializando y se rehusaba a participar en las actividades, pero al hacer la evaluación del DMS5, bueno, no era negativista desafiante y poco a poco mediante pues la intervención, un plan de intervención con juegos y diferentes formas de integrarla a participar en las actividades didácticas, pero primero a través de lo lúdico, bueno, se empezó con juegos y todo eso, se logró nivelarla y también que la niña se abriera. Ya después también la mamá comentó problemas familiares y bueno, se pudo ver desde lo familiar ujú, y tuvo solución. Eso por una parte. Por otra parte, también tuve otro caso de un niño que sí era negativista desafiante ujú, y efectivamente ya nació así, ¿no? Pero desde el principio no lo enfocaron como de que más bien era por cuestiones de crianza, ¿no? De que no tenía límites y todo esto. De ujú, hecho, fue una psicóloga que nos lo canalizó y ya al hacerle los estudios, pues sí, es un problema neurológico y sí requiere medicación y porque incluso este niño es pequeño, tiene como 7, 8 años, ya ujú, golpeaba a sus padres y, ujú, o sea, ya es algo, unas reacciones muy, ujú, muy fuertes que identifican muchísimo más este caso de negativismo desafiante, ¿no? Ya son como más característicos, ¿no? Sí se ve ujú, la diferencia, pero ya al canalizarlo pues con los especialistas, ¿no? Psiquiátrico y todo esto, pudieron medicarlo y bueno, al menos también los padres, pues no era su culpa, ¿no? Que era lo que ellos sentían, que no le pusimos límites o todo esto, pero yo sí difería un poco en su idea porque pues ellos eran, am, pues personas normales, o sea, sí le ponían atención al niño, o sea, no había como ese descuido, ¿no? Según la entrevista. ujú. Y siempre había sido así, de agresivo y que no obedecía, no Ujú, quería hacer ujú. nada de lo que le planteaban sus papis, ¿no? Y Claro. los maestros y quien fuera. Entonces, bueno, en ese sentido, ahorita que ya la estaba escuchando sobre qué pruebas se pueden aplicar para poder dilucidar de manera un poco más rápido el de personalidad y esto que nos estaba comentando,
pues si nos pudiera compartir algunas de estas, Yo les voy a decir algo test. hablando de pruebas. Creo que es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de trastornos, tener a la mano el DSM-5. O sea, yo Sí, les diría más que una prueba, porque la prueba que diría pues, sería preguntar si cubre con los criterios o no del claro, DSM-5, ¿no? ok. Ujú. Entonces, ahora sí que con el DSM-5 en mano, ¿no? Corrobora si cubre o no con esos criterios, Muy bien, sí, doctora, está bien. Le ¿vale? agradezco mucho, gracias. Gracias, Geo. Fíjense, algo que dice Geo aquí tiene que ver también con la prevalencia de este tipo de trastornos. Estos trastornos del control de impulso son mucho más frecuentes en niños varones que en mujeres. Por eso hay que indagar bien si es o no un negativista desafiante. Generalmente lo confundimos también, ¿no? Con estos problemas emocionales que generan conducta de enojo y de irritabilidad en los niños y que puede ser por muchas otras situaciones, ¿no? Entonces hay que descartar antes de decir, ah, sí, porque ese enojón ya es negativista desafiante, ¿vale? Uriel, luego Jessica y luego Leti. Hola, gracias doctora. Sí me escucho, ¿verdad? ¿Por allá de ese Sí, lado? sí, 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 sí. perfecto, perfecto. Sí, mira, están dialogando de un tema que la verdad a mí siempre me ha interesado mucho, eh, precisamente porque parte de las actividades que hago también están desempeñadas en la docencia. Entonces, y sí, por ahí llegué a tener un estudiante sumamente impulsivo, ¿no? Al grado de no llegar a respetar, como mencionaron ahorita, a su propia mamá, ¿no? Aventarle un vaso en la cara a su madre y pues bueno, tener una conducta sumamente violenta, agresiva. Ahí en la escuela donde yo trabajo se dio la situación que era el niño que golpeaba a otros, o si alguien se le acercaba a hablar a la niña que le gustaba, pues se le iba encima con todo, ¿no? Y para colmo que estudiaba boxeo, pues peor aún el asunto. Creo que tienes mucha razón al decir que el ambiente y el sistema familiar tiene mucho que ver. Aquí lo que nosotros logramos detectar tras analizar un poco la situación, porque la madre no aceptó el tratamiento ni las sugerencias de ir al psicólogo porque no creían en Mm, esto, y bueno, pues fue que el papá estaba en una fase terminal de cáncer. Entonces el papá, económicamente muy bien acomodado, en cuanto a economía, el chico llegaba con más de 50,000 pesos puestos, su celular de 30,000 pesos, su iPod Watch y o sea, todo, premiado. ¿no? Sí, sumamente premiado por el temor del papá. Fíjate qué Ujú, curioso del padre, porque él decía, pues yo ya me voy a ir y antes de irme quiero hacer feliz a mi hijo, ¿no? mm. Entonces el chico pues como que adoptó mucho esto, le dio una sobreseguridad. Si por ejemplo en la institución se te prohibía, no sé, usar tenis con el uniforme de gala, este llegaba así con unos tenis bien extravagantes, ¿no? Se le detenía en la puerta y a la media hora ya estaba la mamá y el papá con derechos humanos afuera, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que ahí, bueno, en este caso fue el problema principalmente la familia, ¿no? Que como bien mencionas, la familia sobreempoderaba al chico, pero después no sabían qué hacer con él. Y era cuando pedían ayuda, se les ofrecía la ayuda, pero después decían, no, pues es que no quiere ir al psicólogo, no, que esto, que el otro. Esto me llevó a mí a investigar un poquito el asunto. Di con estos trastornos del oposicionista desafiante, pero también di con un pequeño artículo que quiero compartir bueno, con todos. Es sobre la tríada oscura. Fue un artículo publicado por ahí del 2002 sobre ciertas personalidades Ujú, ya clínicamente establecidas que son las protagonistas, pues, de asesinatos, de violaciones, de actos impulsivos que conllevan a situaciones muy graves, ¿no? que ya El es un artículo me trastorno de nutre conducta. Ujú, exactamente, y ujú, ahí en particular maneja las diferencias entre lo que son psicópatas, que son ujú, personas que ya, como mencionaba ahorita el compañero Arturo, vienen con una característica genética y como que programados genéticamente para la agresión. ujú. Por otra parte, los sociópatas, que estos son meramente productos del ambiente, ¿no? Yo creo que eso nos puede ayudar a entender a quién mandamos al psiquiatra y a quién a lo mejor podemos atender clínicamente, ¿no? En terapia, ¿no? Ujú, Por ujú. ejemplo, ahí los sociópatas o las características de sociopatía tienen que ver un poquito más con los traumas infantiles,
familia, el mismo sistema, la cultura te enferma a veces, ¿no? Y pues por otra parte, la característica psicopática que viene con mucha carga genética, ¿no? También manejaba ahí dentro de la tríada oscura el narcisismo, y ya después, más adelante, el artículo fue evolucionando. Integraron a los empáticos cognitivos y a los maquiavélicos, también como personalidades de mucho cuidado, ¿no? Y precisamente estas características, estas personalidades detonan mucho en la adolescencia. Ujú. Entonces, sí, como que es una cuestión, yo creo que ahorita busco de nuevo el artículo, lo descargo y lo mando ahí al Nos lo grupito. compartes, Pero perfecto. está muy interesante porque te enseña muy bien a entender las diferencias de estas personalidades, Ujú, ujú, comprenderlas y sobre todo las características que se presentan por ahí en la adolescencia. ujú, Pero claro, sí, sí todo un tema. claro, sí, Muchas sí, sí. gracias, Lore. Gracias, Uriel. Fíjense, esto también es importante. Necesitamos distinguir que no todos los que veamos irritables y enojados son negativistas desafiantes. Ahorita vamos a ver el explosivo intermitente y el trastorno de la conducta, que vamos a ver a dónde se llega un adulto con trastorno de conducta. Tiene que ver con esto que comenta Uriel, ¿sale? Pero son tres trastornos distintos, pero están dentro de esta clasificación de trastornos de control de impulsos y conducta, ¿sale? Bien, gracias. Entonces, Leti y Jessica después, ¿verdad? Sí, creo que era primero Jessica, pero no sé. Ah, perdón. A ver, Jessica. Sí, buenas noches, doctora. Buenas. Bueno, sí, a mí me tocó un caso también de un alumno detectado, pero lo mandaron con el neurólogo y fue medicado. Entonces, su conducta pues cambió demasiado porque el niño tenía, bueno, en esa edad 8 años y la verdad es que el medicamento pues hacía que estuviera como relajado, pero a la vez como que un poco disperso, como Ujú, que estaba y no estaba. Entonces, en este ciclo escolar vuelvo a tener a otro alumno, pero apenas lo tiene 2 semanas que pues no está detectado como tal, pero dicen que es un posible este trastorno negativo desafiante, pero también le hacen otro diagnóstico y le dicen que puede tener TDAH. Entonces los papás me dicen que están confundidos porque no saben si es TDAH o tiene el trastorno este negativo desafiante o tiene los dos ujú, y que ellos no quieren medicar a su hijo porque este niño tiene 6 años. ujú, Entonces dicen que para ellos es como que muy complicado llegar al grado de que lo envíen con el neurólogo y pues lo tengan que medicar. ujú, Este, el niño muestra pues una conducta dentro del salón, es muy distraído, permanece en el piso, está jugando. Hace un rato lo estaba observando con el papá porque entró el papá a platicar conmigo y le da una indicación y el niño lo voltea a ver y hace lo contrario a lo que le indicó su papá y se ríe, como mm, haciendo esta parte, ¿no? Del desafío de no te voy a obedecer. ujú, Entonces el papá como que lo agarra a la fuerza y le dice que ahora se tiene que estar quieto porque es la indicación que le está dando. Entonces, sí, yo creo que les está costando y a lo mejor a mí también una parte porque como todavía no hay un diagnóstico como tal, ujú, ujú. Ok, pues sí. fíjense, esto es muy importante porque a veces el error que cometemos, ¿no? Como especialistas es estar dando tumbos entre un diagnóstico y otro. Y hay que tener muy claro los trastornos para no dar malos diagnósticos. Y no tenemos por qué confundir un TDAH con un negativista desafiante. O sea, de entrada, el negativista desafiante, como decimos, su actitud es de reto, de enojo, ¿no? De romper la regla a propósito. Y un chico que tiene un trastorno de atención con hiperactividad e impulsividad,
lo que hace es por impulso, por distracción, porque tiene mucha energía, pero no lo hace por retar. O sea, es muy distinto. Un niño con impulsividad e hiperactividad es como una bala y sube y baja y no te En, hace en, caso porque está ocupado en otra cosa, no porque te diga, no te voy a hacer caso. Sí, yo creo que es esa parte porque no creo que tenga el trastorno negativo desafiante porque, como ahorita lo comentaban, en el salón, o sea, no me hace esa conducta de retarme. Creo que Mm, conmigo no lo está haciendo. ok, Y yo escuché ahorita que tendría que ser en todos los escenarios, ¿no? En casa. exacto. Hasta el momento digo, bueno, llevamos una semana de clases y si yo le doy una indicación, le cuesta obedecerla, pero porque como dice, tiene esta parte de ser inquieto, de ser impulsivo, de que todavía está en la etapa del juego y él prefiere jugar y no quiere Ujú, estar ujú. atento a una clase, ¿no? Y Pero además, perdón que te interrumpa, sí, además, fíjate, tú dices que el papá, la forma en la que maneja las situaciones, ¿no? Con mucho rigor, ¿no? De tienes que ponerte aquí porque aquí fue la instrucción. Entonces, lo que el niño está haciendo es escabullirse de esa sensación de dominio y agresión del papá. Pero un negativista desafiante, cuando el papá le dice eso, no se ríe, le dice, ¿qué? A ver, sí. pégame, ¿sí? Sí, 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 es más retador. Y yo creo que, bueno, también algo que alcancé a percibir porque no, pues soy la maestra, no soy la psicóloga en ese momento, que me comentaba el papá que él no es el padre biológico. Entonces creo que también Mm, por ahí va una parte, ¿no? Que a lo mejor el niño está mostrando un poco más de atención hacia su mamá y por ujú, eso muestra esa conducta, ¿no? De ujú, llamar la atención y de decir estoy acá y hazme caso, ¿no? ujú, Pero bueno, creo que lo voy a ir conociendo un poco más y ir a lo mejor trabajando dentro de lo que me corresponde a mí y esperar a que le den el diagnóstico real, porque ahorita está en dos instituciones diferentes y es por eso que le están dando dos diagnósticos. mm, Entonces, ujú, no sé, yo lo que le dije, mire, al final tiene que tomar la mejor decisión y pues esperar, ¿no? Ser paciente para ver qué diagnóstico le dan. ujú, Tampoco puede decir ahorita que el niño ya es un TDAH o realmente tiene el trastorno negativo desafiante. Mi función ahí nada más es informarle cómo se comporta durante clases, porque él me pedía saber cómo se comporta, porque ese reporte o lo que yo le mencioné, lo va a mencionar justamente en las terapias que él está asistiendo. claro. Pero entonces cuando elabores tu reporte, marca específica esto, en donde tú pongas esto que dices de, ok, tú percibes que sí sigue las instrucciones, pero en ocasiones no lo hace por distracción, por energía, por ganas de jugar, pero que no te reta, o sea, tú haz hincapié en esto, porque esto va a marcar la diferencia de lo que los papás están percibiendo. Sí, porque ellos le llaman desafío al no te hago caso. O No, sea, no un te hago TDA no caso, hace caso entonces porque no oye. sí, sí. O porque bueno, sí, o su atención está centrada en otra Ujú, parte, ¿verdad? ujú. Sí, sí. Muchas gracias, doctora. Sí, y lo del medicamento, o sea, cualquiera de los dos diagnósticos van a tener que medicarlo, no es opcional. Sí, Ujú. Sobre todo por las características de este niño. Si tiene TDA, que me parece que es más probable, no es un TDA leve. Me parece que va de moderado a grave porque ya está llamando la atención de manera significativa. Necesita medicamentos seguramente. sí, Ujú. porque es en todas las clases, por ejemplo, está en inglés y está en el piso, está en educación física y está platicando por otro lado. O Ujú. sea, no está en lo que tiene que estar. Entonces, sí le cuesta un poquito concentrarse. Si hace uno el trabajo de manera individual, de manera directa, Sí lo lo logra hace, hacer porque se pierde incluso en el pizarrón. Me dice, es que no claro. sé dónde está y Pero tengo que mira, estarle de manera señalando señales. individual te hace caso. Sí,
Descartado negativista desafiante. Sí, Ujú. sí, gracias, doctora. Gracias. Leti. Ujú. Sí. Bueno, mi pregunta es en el sentido que, bueno, de los niños que he estado trabajando, que ya les he mencionado, que tienen trastorno de estrés postraumático. Uno de los niños, el más grandecito, acaba de cumplir 11 años ya, y él, su mamá, pues menciona que él siempre ha sido negativo, ¿sí? Pero no desafiante. Pero a raíz del evento, pues ellos sí, el más grandecito sí empieza a manifestar ese enojo y decir, no quiero ir a la escuela, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello. Pero obviamente se le está atendiendo la parte del estrés postraumático. Mi pregunta va en el sentido que si esto pudiera avanzar en su adolescencia y pudiera llevarlo al trastorno desafiante. No, no, porque son dos cosas distintas. O sea, lo que pasa es que, fíjense, los niños manifiestan enojo, rebeldía ante muchas situaciones emocionales, ¿no? Si me estás hablando que tuvo o sea, que tiene un estrés postraumático, ¿no? Por alguna situación, probablemente es el efecto y la respuesta a eso, pero no tiene nada que ver con este trastorno. O Sí, sea, de hecho no ahorita, todos los niños que se rebelan son negativistas desafiantes. sí, bueno, esa era preocupación de su mamá, ¿no? Porque aparte de todo, la abuela es psicóloga, ¿no? Y entonces ella le va mencionando cosas a su hija y le digo, no, espérame tantito. Es que le dice, no, es que llévalo con el neurólogo, es que ve porque en la adolescencia esto se le va a disparar y ya nadie lo va a poder detener. Y le digo, no, espérame, es que estamos tratándolo por el estrés postraumático. O sea, con calma, ¿no? Y el Ok. niño, pues, no es desafiante, sí es negativista y ahorita está en el hecho de decir que él no puede con nada, que él no es inteligente, que él no puede hacer nada. Obviamente es Ok, por la pero eficacia fíjate, percibida. o sea, el negativista aquí en este caso se refiere a que te va a decir que no, no, no y no quiero. Ajá, Pero sí, él es negativo, es así pesimista. es, así es. Eso es lo que yo le trato de enfocar a la mamá, pero la abuela dice, es que no, es que lo tienes que llevar con el neurólogo. Le digo, lo puedes llevar, llévalo. Pues esa Llévalo, abuela que pero se quiere brincar los pasos siendo psicóloga, tache. exactamente. Entonces, bueno, era mi duda, si en la adolescencia corremos este riesgo. Digo, ahorita se le está atendiendo por el estrés postraumático y va avanzando muy bien, pero pues la abuela interfiere mucho, O la sea, verdad. tú estás trabajando terapéuticamente con él. Sí, Ok. así es. Entonces, mientras tú hagas una buena valoración y tengas el diagnóstico claro, ¿no? Para que tú le digas a la mamá, Sí, a ver, estamos hablando de esto nada más, y entonces la siguiente acción es la siguiente, ¿no? O sea, no, porque la abuela, pues bueno, la abuela no lo está evaluando. no, no lo está evaluando, pero sí interfiere de alguna manera, ¿verdad? Pero bueno, Llama a la abuela. Yo luego llamo también a los abuelos. Si los abuelos me están poniendo el pie, también los llamo. ajá, ¿Saben sí, por qué? Porque los abuelos muchas veces son muy importantes porque participan en la crianza o son los que crían porque la mamá trabaja. Entonces hay que llamar a los abuelos. O sea, a ver, ven, vamos a platicar. ¿Para qué? Para que el abuelo te dé su punto de vista y tú también le des el tuyo y le puedas orientar cómo apoyar, no cómo meter el pie. sí, exactamente. Bueno, Ujú. gracias, doctora. Gracias. No sé si volvieron a levantar la mano o se le quedó su mano arriba, chicas. Marisol y Jessy, no sé. Bueno, yo había levantado la mano porque iba a comentar algo Ah, respecto a lo que estaba diciendo Jessica, pero sí, también Geo. después dije, no, más bien hay que dar chance que todos los demás pregunten, porque pues precisamente por eso nos metimos a este diplomado, ¿no? Para que nos instruya. Entonces ya por eso la bajé en lo particular. Ok, Prefiero seguir escuchando. gracias, Geo. Marisol, no sé si ibas a comentar algo. Ya, sí, yo te levanté la mano, maestra. Yo estuve muy poco tiempo dentro de una institución que atiende a jóvenes con problemas y había un chiquito que yo apenas estoy en el proceso de formación, no soy estudiante nuevamente, pero este chiquito tenía todas las sintomatologías de un niño con trastorno negativista desafiante. Sin embargo, el problema estaba muy agravado por su situación
social, en donde ya pues venía de una familia disfuncional, una situación de abandono, inclusive yo percibía ya un problema muy fuerte de abuso, de que este niño había sido víctima de trata de abuso, de trata de infantes, ¿no? Porque traía muchas eh, situaciones ya en relación a este tipo de situación, ¿no? Trataba de convencer a los niños con, con conversaciones ya muy sexuadas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué esperanza hay para estos chicos que tienen el trastorno de la conducta al momento de tratarlos? Ujú. Ok. Depende, el pronóstico depende, uno, del tratamiento, ¿no? De que se diagnostique pues, lo más tempranamente posible, del apoyo de la familia y de que realmente concluya un tratamiento, ¿no? Y insisto, aquí sí tendríamos que hablar de un tratamiento también farmacológico, porque tenemos que ayudar en el control de impulsos. Entonces, el pronóstico va a depender de eso, que sí vaya a terapia, que sí reciba medicamento y que sí los padres participen en esto. Entonces, a veces, lamentablemente, sí tenemos contextos que son totalmente desfavorables para obtener un buen pronóstico. Pero aquí quiero detenerme porque quiero que veamos los otros dos trastornos que entran en esta clasificación, porque probablemente están confundiendo. No todos son negativista desafiante. Entonces, vamos a ver los siguientes para que puedan distinguir entre estos tres y entonces ya puedan valorar de qué trastorno estamos hablando, ¿vale? Entonces, déjenme continuar para que veamos los otros dos antes de que se nos termine el tiempo. Ok. Bien. Entonces vamos con el siguiente, que sería el explosivo intermitente. El explosivo intermitente, fíjense, este se refiere a un trastorno en el cual el niño o la niña presentan arrebatos recurrentes en el comportamiento. Reflejan una falta de control de impulsos, sobre todo relacionado con agresividad, con enojo, y se manifiesta de la siguiente manera. Agreden verbalmente o con berrinches, se traban, ¿no? Pelean, gritan, discuten o realizan agresiones físicas contra propiedad, animales, otras personas, y en promedio estas explosiones son 2 veces por lo menos por semana durante un periodo de 3 meses mínimo. No fue un enojo de un día, sino ya lleva un periodo mínimo de 3 meses donde por lo menos 2 veces a la semana hace unos berrinches y unas explosiones tremendas. La agresión física no provoca daños ni destrucción de la propiedad, ni provoca lesiones físicas a los demás, es decir, no tiene la intención realmente de lastimar, sino solo es una agresión desde una explosión que no puede manejar. No lo hace con la conciencia de, te voy a lastimar y voy a romper tus cosas a propósito. No lo piensa, solo explota. Es el típico que conocemos, que decimos, cuando se enoja se pone loco. Bueno, eso sería un trastorno explosivo intermitente siempre y cuando, uno, su inicio sea en la infancia y siempre y cuando tenga esta frecuencia que estoy mencionando. ¿Sale? Entonces, los arrebatos son desproporcionados a la situación y no son premeditados. Eso aquí hay que hacer este énfasis. No lo hace con alevosía y ventaja. No lo pensó, no está diciendo, ahora que me enoje voy a matar a este. No.
No dice, ahora que me enoje voy a destruirle las cosas a mi mamá. No, no lo pensó. Simplemente en ese momento que algo le molestó tanto, no pudo controlar su emoción y se fue de las manos. Pero es frecuente. No es un enojón que de repente tenemos ahí que dices, ay, ya contrólate. No, no, no. Esto es algo que tiene periodicidad. ¿Sale? Se puede diagnosticar a partir de los 6 años, no antes. Vuelvo a la explicación. ¿Por qué? Porque en un periodo de menor a los 6 años, los niños tienden a ser berrinchudos, hacen rabietas, ¿no? Tienen cambios emocionales, lloran, son más sensibles, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede diagnosticar hasta que tenga 6 años y su conducta es explosiva, desproporcionada, no premeditada, pero descontrolada. ¿Sale? Por eso, fíjense, está dentro de un trastorno del control de impulsos. No lo puede controlar y realmente el niño te dice, es que no sé qué me pasa, tengo un monstruo adentro, a veces es lo que te refieren, ¿sale? Y entonces hay que trabajar el control de impulsos. Eso es lo que se trabaja con estos chicos porque ellos realmente quieren estar bien, realmente quieren no explotar, pero no lo pueden manejar, ¿vale? Entonces, sí tenemos que distinguir, fíjense, es diferente un negativista desafiante que te dice que no lo voy a hacer y no me importa. No, ni siquiera explotó, ni siquiera hizo nada, simplemente te dijo me vale. Este niño no, este niño sí obedece, este niño no tiene ese problema. Pero cuando algo le molesta y se enoja, se convierte en Hulk, ¿no? Ahorita que dije esta referencia, vamos a pensar en él. Imagínense que es un mini Hulk, ¿no? Que cuando algo no puede controlar, se pone verde, se hace gigante y no hay nada que lo detenga. ¿Sale? Y tendríamos este tercero, que creo que es el que pueden estar también confundiendo con el negativista desafiante. Fíjense, aquí hay algo importante. Un trastorno de conducta es un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de los otros. Es decir, cero empatía. Acuérdense que la empatía a un niño la empieza a desarrollar a partir de los 4 años, empieza el desarrollo de la empatía y empieza a darse cuenta que el otro puede tener una perspectiva distinta, se puede sentir mal, aunque yo no me sienta mal, etcétera, etcétera. Pero estos niños no son empáticos y no les interesa si tú estás triste, si tú te sentiste mal por lo que hizo, le da absolutamente lo mismo, no tiene este sentimiento de empatía. No respeta las normas, por supuesto, las reglas, pero aquí hay una diferencia, lo hace con toda plena conciencia de no lo voy a hacer y es más, voy a hacer lo contrario a propósito. ¿Sale? No respeta ningún tipo de regla ni reglas sociales propias de su edad, por lo tanto, pues su conducta es disruptiva en todos los ámbitos. Se manifiesta por la presencia de estos 12 últimos meses, por lo que dice, por lo menos en 3 de los 15 criterios siguientes de cualquiera de las categorías. Es decir, tenemos que ver que esto es algo que se ha dado por lo menos en los últimos 6 meses. 1. Agresión a personas y animales. A mí me tocó ver en una primaria donde estuve cómo un niño agarró una tortuguita de esas japonesas, de esas chiquitas que se tienen a veces en las casas, que ya están prohibidas. Cómo llevaron a la tortuga no sé para qué actividad escolar y de repente en el recreo me mandan llamar porque el niño había agarrado a la tortuga y de broma, para divertirse, estaba viva la tortuga, le había arrancado las patas a la tortuga. Fíjense, y estaba riéndose.
Yo cuando vi esa escena, a mí me impactó, fue hace muchísimos años, yo no lo podía creer y dije, aquí estamos hablando posiblemente de un trastorno de conducta. No es normal esto. No le importó el sufrimiento de la tortuga. Viva le arrancó las patas. Esta es una característica de este trastorno, ¿sí? Y esto mismo puede hacer con una persona, no solo con un animal. Obviamente cuando son niños empiezan con la crueldad con animales. El típico niño que le está pegando al perro, lo está molestando, pero lo lastima, ¿no? No de juego, sino para molestarlo. Le hace maldades para generar malestar a los demás con toda la intención. Puede agredir a las personas, insultarlas, burlarse, golpearlas, hacer cosas para que se lastimen, agresiones directas, ¿no? Y esto es algo que lo va a hacer de manera constante. Pero no solamente con las personas, destruye las propiedades. Puede romper a propósito la libreta de su compañera, puede llegar al baño y hacer todo un graffiti, pero con toda la intención de dañar, no solamente el que pone amo a María, ¿no? Sino con toda la intención de dañar. También engaña, dice mentiras, roba, puede empezar por robos pequeños sin tener necesidad de hacerlo, o puede pues, realmente meterse en una tienda y robar con toda la intención. Esto generalmente pasa ya en la adolescencia, pero hay un incumplimiento grave de las normas. No va a seguir las normas, va a hacer lo que quiera y no tiene remordimiento. Fíjense, aquí hay algo importante, ni siquiera le remuerde la conciencia. ¿De qué estamos hablando con ese trastorno de conducta? Este trastorno de conducta se da en niños, pero con el paso del tiempo se va a convertir, posiblemente si no se trata, que es muy difícil que sea tratado porque no se detecta a tiempo, se convierte en lo que llamamos un trastorno disocial. Para cuando sea un adulto, este es el antecedente de un trastorno de la personalidad que se conoce como antisocial. Y el antisocial tiene que ver con esto que mencionaba hace rato Uriel, con el psicópata. Las cárceles están llenas de personas que tienen este tipo de trastornos y que generalmente estuvieron presentes desde la infancia. Seguramente si hiciéramos una historia clínica con varios de los que están en la cárcel, podríamos hacer una estadística de cuántos de ellos tuvieron en su infancia un trastorno de conducta que después evolucionó. Entonces, fíjense que qué grave es no detectar un trastorno como este a tiempo. ¿Sí? Sí, dime, María del Mar. Disculpe, ¿aquí hay alguna parte del cerebro que esté dañada? Porque yo recuerdo en la entrevista a esta persona que era conocido como el mocha orejas, cuando él hace yo estudié comunicaciones y me tocó esa parte, cuando él hace toda la narrativa de lo que hacía, cómo lo hacía, etcétera, hubo así como que una verdadera insensibilidad y después en otro momento, no recuerdo la parte del cerebro que decían que se afecta, que no tienen la capacidad de sentir el dolor del otro. Sí, esto del área frontal. Porque el área frontal es la del control de impulsos. Entonces, ellos no tienen la capacidad de tener este autocontrol. Fíjense, el área del cerebro que se desarrolla hasta el final es justamente el área frontal. Y entonces sí, los estudios neurológicos de neuroimagen que se han hecho en personas, por ejemplo, psicópatas, en abusadores, en pederastas, ¿no? Han encontrado alteraciones justamente a nivel frontal. Entonces sí hay un cambio neuroquímico. Aquí también tendríamos que pensar algo.
también hay estudios que hablan de que las personas nos acostumbramos a la violencia. Y entonces, imagínense un chico, y por ahí ponían el ejemplo de Guasón, de la película del Joker, ¿no? Alguien que vivió en la violencia, alguien que vivió en un sistema disfuncional, de abandono, de negligencia, de violencia, en donde lo único que ve es que así se resuelve la vida a través de agresiones, de robos, de insultar, lastimar, golpear, abusar. Esto en un niño se va haciendo normal. Cuando exponen a los niños por ejemplo, a estos videojuegos que son altamente violentos, se han hecho estudios de cómo el cerebro empieza a tener modificaciones en estos niños que están expuestos tanto tiempo a situaciones violentas. Las películas, comentábamos en algún momento, ¿no? Las películas ahora son tan evidentes, ¿no? Tan exageradas de sangre, de violencia, de desmembrados, ¿no? Cosas así la verdad que me parece que están de más. Y los chicos se acostumbran, esto se normaliza y el cerebro deja de registrarlo como algo anormal. Entonces también se generan cambios en el cerebro cuando se tiene una sobreexposición a la violencia. Y muchos de estos casos son por esto. A ver, preguntas, aquí voy al chat. Déjenme, me regreso un poquito porque ya no sé si fui contestando. ¿Cómo trabajarás el abandono con el pequeño? Si no cuenta con los papás. Híjole, aquí depende mucho de la edad. Lo ideal, digo, aquí cuando estamos trabajando esto, es mucho más fácil trabajarlo en la adolescencia cuando son pequeños, porque de pequeños realmente necesitan agarrarse de alguien, necesitan una figura que pueda hacer ese sustento emocional, en donde pueda generar ese apego. En la historia del desarrollo, ¿se acuerdan cuando veíamos adolescencia? Hablábamos de la parte del arraigo y del desarraigo. Esto equivaldría a lo que Bowlby dice sobre la cuestión del apego y la vinculación y desvinculación, que es parte del desarrollo. Por naturaleza, incluso hay una psicóloga, Begoña Aznares, que habla sobre trauma y dice, la naturaleza del ser humano en el desarrollo es sentir este vínculo y después desvincularme, que sería cuando crezco, ¿no? Cuando me vuelvo adolescente y ya soy independiente. Pero cuando un chico vive abandono, pues no hubo esa vinculación. Entonces, en un niño necesitas redes de apoyo para que se vincule. En un adolescente necesitas reforzarlo que ahora se tiene a sí mismo. Es difícil, pero sí es un trabajo largo, ¿no? De estar reforzando que él es importante y que la confianza y la seguridad es sobre sí mismo. Pero con niños hay que tomarlo también de alguna figura significativa que esté con ese niño, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de tratar a estos pacientes de control de impulsos? Pues bueno, con límites muy claros. O sea, ahí como terapeuta también tienes que tú poner límites muy claros, tanto con los papás como con el paciente, porque si no se te van de las manos. Instrumentos, no recuerdo ahorita o no ubico en este momento, no les voy a mentir, algún instrumento específico que sea para diagnosticar estos trastornos de la conducta. Pero insisto, con que tengamos las pruebas proyectivas, la entrevista y con el DSM-5 en la mano, puedo sacarte el diagnóstico con toda claridad, porque tengo que corroborar que se den los criterios. Si no están los criterios, yo no puedo hacer un diagnóstico. ¿Sale? Sí, la verdad es que los casos nos ayudan a complementar. Sí, me parece que es muy bueno que compartan sus casos. ¿Hasta qué edades se puede presentar este trastorno? El de conducta inicia a los 6 y durante la adolescencia, porque después de eso, les digo, ya se convierte en trastorno de conducta antisocial. Ya no es trastorno de conducta en sí, sino ya estamos hablando de una estructura de personalidad antisocial.
¿Cómo se trabaja en terapia? Como les decía, también estos son trastornos que necesitan trabajarse de manera cognitiva conductual. Es necesario meter también lo cognitivo conductual porque necesitamos encajar en un esquema, ¿no? Con mucho límite, claro, y trabajar en conjunto con la familia. Hay que trabajar mucho con la familia para que la familia es la que está conteniendo, sosteniendo, pero fíjense, no de manera violenta, no, el niño no necesita ser más violentado. Estos niños con estos trastornos ya tienen mucha violencia interna. Lo que necesitamos es firmeza, claridad, pero no violencia. ¿Sale? Sí, Uriel. Gracias, Lore. Ahorita que estaban preguntando por ahí sobre cómo trabajar con estas personas, apenas tomé un pequeño curso sobre arteterapia y había un apartado en particular que se enfocaba a sensibilizar a las personas con conductas sociopáticas o antisociales a través del cine. Entonces, es peculiar porque, pues, bueno, supuestamente lo que yo observé en este cursito es que las personas sociopáticas o antisociales, curiosamente, son personas muy visuales, ¿no? O sea, todo entra a través de los ojos e incluso también a través de ese medio puede entrar una cura, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que hacía la persona del curso y que sugería era que si, por ejemplo, la persona, digamos, se le dificultaba mucho el trabajo de la empatía, sentir empatía por los demás, entonces películas, cine, imágenes, escenas que se le empezaban a mostrar y por otra parte se le empezaba con todo el cuestionamiento. A ver, ¿qué es lo que observas? Y en un inicio, pues la persona pues, no observaba nada, no se le mostraba una imagen, una película de violencia o de algo, y él no sentía nada. Paulatinamente, con el proceso de cuestionamiento de la terapia, se le va sensibilizando, ¿no? Y lo peculiar y lo que busca ese método terapéutico o arte terapéutico es que la persona identifique su historia en alguna película, en alguna escena, en alguna imagen, en alguna historia, un cuento o algo. Y una vez que conecta con su propia experiencia de dolor, entonces se empieza a sensibilizar un poquito, ¿no? Es un método muy peculiar y fíjate que, pues como dice Sinker, ¿no? Nosotros los terapeutas gestales a veces tenemos que ser creativos e idear nuestras propias estrategias, ¿no? Y la verdad yo sí intenté aplicar esto con un estudiante que, pues bueno, de alguna otra forma también le costaba mucho el trabajo con la empatía y funcionó muy bien una película. O sea, le puse por ahí una película que se llama Precious. O sea, esta película narra la historia de una chica que tiene todo tipo de heridas, maltrato, pero que de alguna otra forma él logró conectar su vida con la vida de la chica de la película y logró sensibilizarse, ¿no? Bueno, yo comparto la sugerencia de este curso que yo aprendí, pero pues obviamente también yo creo que depende también de cada enfoque y por otra parte, es claro saber que hay comportamientos psicopáticos que por más que uno quiera despertar empatía en las personas, no se va a poder porque hay temas orgánicos que lo impiden. Y claramente esto lo ha demostrado la neurociencia al demostrar que las amígdalas de las personas asesinas, de asesinos seriales, violadores, son más reducidas y operan de otra forma. En lugar de enviar las señales al lóbulo frontal para ser procesados, envían la respuesta impulsiva y mata, viola, toma lo que no es tuyo, etcétera, ¿no? Y Claro. ahí desafortunadamente la carta negativa pues nos las juega el mismo cerebro, ¿no? Y a veces no se puede contra ello. Yo creo que es donde ahí ya tendría que derivarse a alguna otra especialidad, ¿no? Yo creo que la parte psiquiátrica para alguna administración farmacológica. Sí, claro. Sí, 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 en adolescentes creo que esto de las películas puede funcionar muy bien. Vamos a ver, les decía yo al inicio, vamos a tener un módulo de arteterapia, bueno, unas sesiones de arteterapia. Y claro, fíjense, con adolescentes también funciona mucho porque hay adolescentes
que con estas problemáticas son muy herméticos o son chicos que han vivido mucha violencia. Entonces, a veces que ellos verbalmente te platiquen no es tan sencillo. Hay quienes son herméticos y no lo hacen. Pero a través de la expresión, fíjense cómo les traje un dibujo que justo hoy me hizo un chico. A través de la expresión artística, ellos expresan. Entonces, sí, puede ser a través de pintar, dibujar, escribir, el comentar la película, que puede ser interesante, ¿no? Buscar dónde realmente siente esta conexión, esta identificación, ¿no? Pero bueno, aquí habría que buscar meticulosamente, conociendo su historia, qué película le podrían abonar, ¿no? Y bueno, dejarle la película de tarea, porque usar la acción para ver la película, pues a veces también ni tiempo daría, ¿no? Pero sí, sí, creo que puede ser una muy buena estrategia para los adolescentes sobre todo, ¿no? Bien. Y esto que dice Uriel, justamente lo vamos a ir viendo cuando empecemos a hablar ya de estrategias. Obviamente, estrategias hay muchas, pero además cada quien va desarrollando sus propias estrategias porque tenemos que ajustarlas justamente a la medida, como diría Jeffrey Sachs, ¿no? Exactamente. Muy bien, chicos, pues ya se nos fue el tiempo. Yo sé que insisto, estos temas son muy amplios, ¿no? Y pues bueno, estoy tratando de que abordemos lo más posible, pero bueno, todavía nos falta. Entonces, pues bueno, ahí continuaremos con los trastornos la siguiente sesión. ¿Sale, vale? Muchas gracias. Gracias, chicos, pues Muchas descansen. gracias. Buenas Doctora, noches a una todos. preguntita. Dime. Ajá, Excelente noche. perdón. ¿Hay algún libro donde podamos interpretar los dibujos de los chicos? Sí, pues los manuales de HTP, Macover, dibujo de la figura humana, las pruebas proyectivas tienen sus manuales para que hagas la interpretación. Ok. Ujú, ujú. Sí, pero no nos los van a mandar en el grupo. No los ¿Algún tengo manual o algo digitales. así? No, la verdad es que eso sí no los tengo digitales, fíjense. Sí, no. Mm. Ujú. O los títulos, por lo menos para buscarlos. Ajá, pero bueno, son pruebas proyectivas. Pero ¿tú eres psicóloga o maestra? Se me va la onda. Yo soy maestra. Ah, ok. Ah, bueno, pero bueno, no necesitas ahora sí que tú hacer la evaluación, acuérdate. Lo importante es No, que tú puedas no hago canalizar. evaluación. Ujú. Exacto, para canalizar, pero sí, el objetivo de tomar este diplomado fue precisamente para eso, para poder identificar los problemas. Ujú, ujú. Entonces, yo sí he manejado lo que dice Uriel, película. Yo no soy terapeuta, pero con mis niños, porque viven solamente con las nanas, o han sido solitos, o han sido muy maltratados, y entonces no se cuenta ni con los papás, no se puede contar con nadie, y de todas las edades. Entonces yo he hecho lo que se puede para que ellos se interesen por su vida y por aprender, Ujú, claro. no porque no Cuando, vayan a la escuela. cuando Entonces, veamos el módulo de diagnóstico, vamos a hablar un poquito de pruebas proyectivas, ¿sale? ok, Y ahí aclaras tus dudas, ¿va? ok. Vale. Gracias, doctora. Bueno, Vale, cuídense gracias. mucho, descansen. Bye.